Vamos a hablar hoy acerca de la guía de la diabetes tipo 1. Ya habíamos hablado anteriormente de la diabetes tipo 2. Pues es básicamente socializar las guías de práctica clínica colombianas, pero vamos a dar unas consideraciones especiales en algunos tópicos sobre el diagnóstico. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad prevalente que viene triplicando el número de pacientes que existe en el mundo, de manera que para el año 2017 había más de 450 millones de pacientes diabéticos y se prevé que para el año 2045 pues este número va a aumentar ostensiblemente. De este número de pacientes, aproximadamente del 5 al 10% corresponden a pacientes con diabetes tipo 1, y hay dos picos importantes de aparición en los niños de 5 a 7 años y de 10 a 14 años. Sin embargo, la diabetes autoinmune es una enfermedad que puede ocurrir a cualquier momento de la vida. Tradicionalmente lo hemos pensado como que es una enfermedad típicamente de los niños, pero es una enfermedad que realmente puede aparecer en cualquier momento de la vida. Es mucho más común, claro, en estos grupos etarios, pero puede ocurrir en cualquier grupo de edad. Esta guía específicamente se centra en los pacientes con diabetes tipo 1 que tienen más de 15 años y pues nos vamos a enfocar en el diagnóstico y el tratamiento de las opciones que tenemos en estos pacientes. Muy importante, los valores reportados por el Atlas de la IDF para el año 2017, para América Central y del Sur, más o menos 118.600 casos en el año 2017 de nuevos pacientes diabéticos tipo 1, y en total para la población menor de 20 años, se estimó un total de 1.106.000 pacientes prevalentes con la enfermedad hasta ese momento. Muy importante saber que de acuerdo con el control glicémico que se logre en los pacientes desde el inicio de la enfermedad, como conocemos los conceptos de la memoria metabólica que se han claramente establecido por los dos grandes estudios de la diabetes tipo 1, el DSCT y el EDIC, que es la proyección o el seguimiento de estos pacientes estudiados inicialmente en el DSCT, demostraron cómo lograr un control intensivo glicémico desde el inicio de la enfermedad, desde fases iniciales de la enfermedad, logra mejorar los desenlaces tanto de componente microvascular como de enfermedad macrovascular en el seguimiento de los pacientes. De manera que el control óptimo intensivo de los pacientes pues sí va a ser un marcador del pronóstico de los desenlaces, también de la calidad de vida y obviamente de la morbimortalidad. Hablaremos un poquito del diagnóstico en los niños y en los adolescentes, que pues usualmente es muy evidente, pero en los pacientes mayores, que es lo que nos compete, probablemente a veces hay algunas dificultades. Los objetivos de esta guía son entonces poder aportar recomendaciones para la práctica clínica que sean basados en la mejor evidencia científica disponible en el momento en que se desarrolló o se desarrollaron estas guías, tanto para el diagnóstico como el tratamiento y el seguimiento ambulatorio de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 mayores de 15 años. Los grupos que se considerarán pues son estos que hemos mencionado. No se tocará los temas que tienen que ver con los episodios agudos de descompensación de diabetes, ni aquellas mujeres con diabetes tipo 1 gestantes. Estos son los niveles de evidencia que maneja la guía, que ya los habíamos mencionado en la sesión anterior. Con respecto al diagnóstico de diabetes, digamos que la guía de práctica clínica se adhiere a las recomendaciones de la guía americana de diabetes para el diagnóstico de la enfermedad. Los criterios de diagnóstico, si recuerdan, son cualquiera de los siguientes: tener un valor de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, tener un valor de postcarga de glucosa de 75 gramos, mayor a 200, o tener dos mediciones de glicemia en ayuno mayor de 126, o en cualquier caso un paciente con una glicemia aleatoria al azar mayor de 200 en presencia de los síntomas típicos: poliuria, polidipsia, pérdida de peso y alteraciones visuales. De manera que esto configuraría el diagnóstico de la diabetes.
Les decía que la diabetes tipo 1 es una enfermedad típicamente autoinmune, sin embargo, hoy en día sabemos que existe un porcentaje de pacientes que no tienen autoinmunidad presente, de manera que se ha subdividido a los pacientes con diabetes tipo 1 en diabetes tipo 1A y diabetes tipo 1B. Los pacientes con autoinmunidad positiva son aquellos llamados con diabetes tipo 1A, en los cuales hay presencia de autoanticuerpos positivos. Los autoanticuerpos que más medimos son los 4 que ya les voy a mostrar a continuación, y usualmente la mayoría de pacientes con diabetes tipo 1 tienen en el 90% de los casos positivo uno o varios de estos autoanticuerpos. Los anticuerpos que usualmente se miden son los antiinsulina, los antiislote de célula beta, los antiácido glutámico descarboxilasa y los tirosinfosfatasa. En los pacientes que no tienen autoinmunidad, digamos que el requerimiento del uso de insulina igualmente es similar, pero hay que saber que hasta un 10% de pacientes pueden tener estos autoanticuerpos negativos. Les decía que estos son los autoanticuerpos que pedimos, simplemente para que se conozcan cuáles son. En caso de que uno tenga duda, sobre todo la duda aparece, como les decía, pues no en los grupos de pacientes menores de 15 años, donde muy probablemente claro el diagnóstico, sino en aquellos pacientes que de pronto están en edades entre los 15 y los 30 años, en donde a veces uno puede dudar si es un paciente con diabetes tipo 1 o es un paciente con diabetes tipo 2, y pues claramente el impacto sobre el tratamiento va a ser muy importante porque las opciones terapéuticas van a ser diferentes. La positividad de estos autoanticuerpos aumenta la tasa de progresión de más o menos un 11% por año de presentar la enfermedad en aquellos que tienen los anticuerpos positivos y aún no han desarrollado la diabetes. De manera que en el seguimiento a 15 años, el 85% de los pacientes que tienen alguno de los anticuerpos positivos va a desarrollar la enfermedad. Y otro concepto muy importante, que es la diabetes autoinmune latente del adulto, que es con lo que probablemente más se confunde la diabetes tipo 2, ¿no? Recuerden que la diabetes LADA o la diabetes latente del adulto es una diabetes también autoinmune que aparece en personas mayores, usualmente en personas mayores de 30 años, y que tienen positivos algunos de los autoanticuerpos que les había mencionado, pero usualmente los que con más frecuencia están positivos son los antiácido glutámico descarboxilasa. Estos pacientes al principio pueden no requerir terapia con insulina, pero son pacientes que típicamente progresan rápido en la evolución de la enfermedad al requerir completamente el uso de insulina, ¿sí? Y naturalmente o usualmente lo que uno ve es que esta progresión ocurre en más de 6 meses desde el diagnóstico de la diabetes. Listo, eso acerca del diagnóstico. Con respecto al seguimiento clínico de los pacientes con diabetes, digamos que el seguimiento en general la guía recomienda que se realice por un grupo multidisciplinario que esté conformado por todo este grupo de especialistas en el área de la salud. Médico general que ayude o que haga la parte del control de la valoración inicial y del control y el seguimiento del paciente. El profesional de enfermería que va a estar muy encargado con todo lo que tiene que ver con el manejo de las insulinas, la aplicación, mucho de la educación del paciente, que es muy importante, de la toma de las glucometrías, de la frecuencia y de la interpretación de estas glucometrías. Digamos que este apoyo en gran parte recae sobre el personal de enfermería. Muy importante el apoyo de psicología desde el momento del diagnóstico para ayudar en la parte del apoderamiento de la enfermedad y de la apropiación de todos los cambios del estilo de vida que hay que llevar a cabo. La nutricionista, que es fundamental, como veremos más adelante, para ayudar en el proceso del entrenamiento en el conteo de carbohidratos, y la persona del trabajo social, que también va a estar encargada de ayudar a disminuir las barreras que puedan existir con respecto a la parte social y a la parte de lo que tiene que ver con la integración de la familia. Les hablaba acerca de la educación, porque la educación en los pacientes con diabetes tipo 1 yo creo que es la parte más importante. Como el diagnóstico usualmente se presenta tan temprano, y les decía que el éxito de los desenlaces dependerá del buen control glicémico, pues el éxito del tratamiento depende del conocimiento que el paciente tenga de su enfermedad, de lo que se trata, de cómo se trata y de qué medidas puede hacer o tomar él para mejorar el control glicémico.
de manera que la guía recomienda hacer de forma rutinaria pues una valoración y una educación generalizada del paciente acerca de todos los aspectos que les acabo de mencionar, y también permitir hacer programas o intervenciones educativas periódicamente que estén reforzando estas características que se hayan enseñado al paciente en primera medida. Con respecto al tipo de autocontrol que debe realizar el paciente, digamos que el autocontrol va a tener dos objetivos. Uno muy importante es disminuir la frecuencia de los episodios de hipoglicemia y otro mejorar pues el control metabólico o los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces ellos recomiendan que hacen una discusión acerca de cuál es el número de glucometrías ideal que debería tener un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Esto es importante. Tal vez en el momento en que uno prescribe el número de tirillas y que el paciente viene a control y de pronto no logra traer el número de glucometrías adecuadas, pues hay bastantes estudios que han demostrado que entre mayor número de glucometrías el paciente puede realizar, hay menor probabilidad de tener hipoglicemias y obviamente esto va a llevar a que el paciente tenga un mejor control glicémico. No hay un número estándar de glucometrías máxima que se pueda hacer, pero sí hay un número mínimo y es más de 4 glucometrías en el día, ¿sí? Más de 4 glucometrías en el día. Usualmente estas glucometrías se sugiere que se tomen antes de las comidas, ¿cierto? En ayuno y antes tanto del almuerzo como de la cena, pero también es muy importante valorar las glucometrías 2 horas después de la comida. Esto nos sirve para mirar el efecto que tiene el bolo de insulina que aplica el paciente, si es efectivo o no, si está siendo muy alta la dosis o muy baja, y también en el momento en que el paciente, por ejemplo, vaya a hacer actividad física. Estos pacientes deben hacerse una glucometría antes de empezar el ejercicio y dependiendo de la extensión del ejercicio durante el tiempo que estén haciendo el ejercicio, de manera que si uno mide todas estas actividades, probablemente el paciente va a requerir más de 4 glucometrías en un día, pero el número mínimo debe ser de 4, y como les digo, antes de las comidas y en algunos momentos alternando con tomas 2 horas después de las comidas. Listo. Acerca del conteo de carbohidratos. El conteo de carbohidratos, ¿alguien conoce de qué se trata esta técnica? Bueno, es una herramienta muy útil que se trata de aprender a contar la cantidad de carbohidratos que comemos, digamos en general, en el transcurso de las 24 horas, y en cada comida, de acuerdo con el conteo de los carbohidratos que consumimos, calcular la dosis de insulina que yo voy a necesitar, pues porque no es lo mismo que un día desayune un caldo con un chocolate y un pan y otro día desayune fruta con queso, ¿no es cierto? La cantidad de carbohidratos es completamente diferente y utilizar una dosis basal bolo estándar en estos pacientes pues lleva a que hayan muchos episodios de hipoglicemia, ¿cierto? Y las hipoglicemias disminuyen la adherencia al tratamiento. Entonces es muy importante pues poder implementar esta herramienta. De hecho, en la guía lo recomiendan como un estándar para todo paciente con diabetes mellitus tipo 1. Tiene una gran dificultad y es que el conteo de carbohidratos es un entrenamiento que requiere tiempo y requiere personal entrenado en poder dar este tipo de capacitaciones. Usualmente en la consulta, en los 20 minutos de consulta que hay, pues es imposible poder hacerlo. Quisiéramos que hubiera un grupo, digamos, que pudiera dar este tipo de entrenamientos, pero no lo hay. Lo que yo trato de hacer es darles un resumen acerca de las generalidades del conteo en la consulta y les pongo tareas y en los controles voy tratando de enseñarles, pero la idea es que esto se pudiera hacer en un espacio diferente, en que el paciente asista a un sitio en donde esté la nutricionista, que es la persona, digamos, que usualmente les orienta mucho esta parte, pues para poder aprender a hacer el conteo. Hay dos tipos de conteos de carbohidrato que se pueden hacer. Digamos que uno que es estándar, que consiste en dar unos listados de los alimentos más generales por grupos, proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera, y porcionar estos grupos de alimentos en porciones, valga la redundancia, que equivalgan siempre a 15 gramos de carbohidrato, ¿sí? De manera que el paciente aprenda que una taza de arroz equivale a 30 gramos de carbohidrato, por ejemplo, ¿sí?
o que comerse una naranja equivale a 15 gramos de carbohidrato, por ejemplo, ¿sí? Entonces estas medidas estandarizadas son más fáciles para pacientes que de pronto tienen dificultades, digamos, educativas. Estas fórmulas estandarizadas son más fáciles. El otro método, pues ya es el conteo avanzado de carbohidratos, que sí consiste en calcular la proporción de carbohidratos dependiendo de la porción que tiene el paciente, hacer una sumatoria del total de carbohidratos en cada comida que consume el paciente, desayuno, almuerzo y cena, y de acuerdo con esas comidas y unos cálculos que se hacen con la dosis total diaria de insulina que tiene el paciente, se les da un número que se llama el ratio, que es la proporción de gramos de carbohidrato que se cubren con una unidad de insulina. Y con ese número el paciente cuenta el total de carbohidratos, divide sobre ese número y con esto obtiene las unidades de insulina que se debe aplicar en cada momento del día de acuerdo con lo que se comió. De manera que esta es la recomendación de la guía para disminuir el número de hipoglicemias, para mejorar el control glicémico del paciente y pues para mejorar también la calidad de vida, claro. Acerca de la actividad física. La actividad física les decía que es muy importante hacer mediciones de glucometría en el momento antes de empezar la actividad física y durante el tiempo que hacen el ejercicio. El ejercicio pues lo promovemos mucho, pero también es muy importante ver los efectos que tiene el ejercicio sobre el control glicémico. Y el ejercicio induce dos momentos de hipoglicemia. Hipoglicemia durante el tiempo que se está haciendo la actividad física y episodios de hipoglicemia que pueden ocurrir de 6 a 15 horas después de haber hecho el ejercicio, ¿vale? Entonces hay que enseñarle al paciente esto muy bien para que tenga la prevención de hacer el control de glucometrías durante el tiempo del ejercicio y más o menos de 6 a 12 horas después de haber hecho el ejercicio, pues para evitar los episodios de hipoglicemia. Usualmente estos episodios tardíos de hipoglicemia se presentan nocturnos o en la madrugada. Entonces es muy importante decirle al paciente que ha hecho ejercicio en el día que antes de acostarse a dormir se tome una glucometría para verificar de acuerdo con los valores de glucometría si debe hacer algún aporte extra de carbohidrato. En general las recomendaciones que salen allí, hay muchísimas formas de enseñarle al paciente qué hacer cuando va a hacer ejercicio. La que a mí más me gusta es la que recomiendan allí, que tiene que ver con, dependiendo del tiempo de ejercicio que va a hacer el paciente y del tiempo que ha transcurrido desde que se aplicó la insulina de bolo de la comida, si debe adicionar o no algún porcentaje de carbohidrato adicional. Entonces, si la aplicación de la insulina fue antes de 2 horas, es decir, va a hacer el ejercicio programadamente antes de 2 horas de haberse puesto la insulina, debe aplicarse o debe mejor consumir una porción extra de gramos de carbohidrato que usualmente equivale a 1 gramo por kilo por hora de ejercicio que vaya a hacer el paciente. Entonces, un paciente de 60 kilos requerirá 60 gramos de carbohidratos si fuera a hacer 1 hora de ejercicio. Si va a hacer media hora de ejercicio, pues requerirá la mitad de esa cantidad, ¿sí? Y en los pacientes que van a hacer una actividad física que es no programada, o sea que no tenían programado hacer el ejercicio e indistintamente del tiempo que haya pasado desde que se aplicaron la insulina, se recomienda que también consuman esta misma proporción de gramos de carbohidrato, 1 gramo por kilo por hora de ejercicio que vaya a hacer el paciente. ¿Listo? Y siempre hacer una medición de glucometría en el momento en que empieza el ejercicio y en el momento en el que finaliza la actividad física cuando se vaya a dormir. Con respecto al esquema basal bolo, que sabemos que es el esquema pues único que podemos utilizar en estos pacientes, que es la aplicación de 4 dosis diarias de insulina, se puede administrar tanto con inyecciones múltiples diarias, que es el esquema típico que conocemos, o también se puede administrar con la bomba de insulina. Hablan acerca de si elegir las terapias convencionales de insulina o de si elegir las terapias de insulina análogas y si hay alguna diferencia en el control en estos pacientes, específicamente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Sí hay varios estudios que demuestran que hay beneficios en mejorar los niveles de hipoglicemia nocturnas y los niveles de hipoglicemia severas. La severidad de la hipoglicemia, recuerden que se define por que el paciente haya requerido durante el periodo de hipoglicemia la ayuda de otra persona para poder salir de la hipoglicemia. Eso se define como hipoglicemia severa. Entonces, los análogos de insulina
en comparación con la insulina NPH y la insulina regular o cristalina, sí tienen beneficio en disminuir esos dos desenlaces, por lo cual es costo efectivo utilizar insulinas análogas en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, de manera que son las insulinas de elección. Les hablaba acerca de las dos formas de tratamiento que existen, que es la infusión continua de glucosa mediante una bomba de insulina o la inyección de múltiples dosis de insulina en el día, que es el esquema típico basal-bolo. Y si hay algún beneficio en utilizar la bomba de insulina asociada con el monitoreo continuo de glucosa versus utilizar las múltiples dosis diarias de insulina. Realmente sí hay un beneficio, pero en aquellos pacientes que, a pesar de estar optimizados en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico, es decir, realizan adecuadamente el conteo de carbohidratos, hacen ejercicio, tienen una dieta adecuada, utilizan bien su insulina, hacen bien sus glucometrías, y a pesar de tener todos estos aspectos optimizados, el paciente persiste fuera de la meta de control glicémico de hemoglobina glicosilada, es una de las indicaciones para poner bomba de insulina. Los pacientes que tienen o que uno sospecha que tengan variabilidad glicémica, recuerden que la variabilidad glicémica es un concepto que se define con un monitoreo continuo de glucosa de 7 días, pero que uno lo puede sospechar cuando ve en las glucometrías del paciente que tiene grandes oscilaciones entre episodios de hipoglicemia e episodios de hiperglicemia. En esos pacientes hay que hacer un monitoreo continuo de glucosa para confirmar que en realidad tienen variabilidad glicémica. Cuando se confirma que los pacientes tienen variabilidad glicémica alta, definida en el monitoreo continuo de glucosa con una desviación estándar mayor de 28, esos pacientes también tienen indicación para utilizar la bomba de insulina. Los pacientes que tienen episodios de hipoglicemia severos o que tienen episodios de hipoglicemia frecuentes, definidos como más de 3 episodios en la semana, también tienen indicación para utilizar la bomba de insulina. En esos 4 escenarios que les mencioné, los que no se controlan a pesar de usar bien el tratamiento, los que tienen gran variabilidad, los que tienen hipoglicemia nocturna o los que tienen hipoglicemias frecuentes, esos 4 pacientes se benefician de utilizar la terapia con bomba de insulina sobre el esquema de múltiples dosis diarias de insulina, porque van a haber beneficios sobre el control de las hipoglicemias y a largo plazo sobre el control metabólico, que, como les decía, los pacientes que tienen un mejor control metabólico tienen menor riesgo de progresión a enfermedad microvascular y macrovascular. Entonces, en esos pacientes es en los que se ve beneficio de poder utilizar la bomba de insulina. Acerca del tamizaje para depresión, yo creo que esto es un paso que se omite bastante y que es muy importante en los pacientes con diabetes tipo 1, por todo lo que hemos hablado de lo que implica un diagnóstico de este tipo a una edad tan temprana. Es muy común que estos pacientes puedan tener síntomas depresivos y yo creo que a veces olvidamos hacer el tamizaje con respecto a esto. Hay 2 tipos de escalas, digamos, que proponen en la guía que se pueden utilizar. Las preguntas de Uli, que son unas preguntas sencillas, básicamente 2 preguntas que consisten en averiguar si el paciente presenta algún síntoma típico que pueda sugerir que puede estar cursando con algún trastorno depresivo. Si ha tenido síntomas de desesperanza o se ha sentido deprimido en los días anteriores del mes, o si ha tenido poco interés o anedonia, si el paciente presenta estos síntomas, cualquiera de las respuestas positivas nos debe alertar acerca de que el paciente esté cursando con depresión y debemos enviarlo a una valoración integral con psicología y con psiquiatría. Con respecto a la forma de hacer la transición de un paciente que viene en controles con endocrinología pediátrica y va a pasar el control con endocrinología de adultos, si existe algún tipo de transición que se sugiera que se deba hacer en estos pacientes. Pues realmente la transición, como en casi todos los pacientes que pasan de pediatría a adultos, se sugiere que lleven este tipo de datos que pueden ser muy útiles para orientar, uno, el tipo de tratamiento que uno va a hacer y el tipo de seguimiento que uno va a hacer. Entonces, la duración de la enfermedad, a qué edad se hizo el diagnóstico, los medicamentos o las insulinas que viene utilizando el paciente, análogos de insulina o análogos de última generación, las frecuencias de hipoglicemia que está presentando,
si ya tiene complicaciones de la diabetes o no, si se ha logrado hacer algún tipo de educación en el paciente sobre el conteo de carbohidratos, los retos y las tareas pendientes en este proceso educativo y el soporte familiar que pueda tener el paciente. Digamos que todos esos datos son muy importantes, como les decía, para poder orientar el seguimiento que uno va a hacer, pues si el paciente ya tiene complicaciones o las estrategias de tratamiento, si vemos que es un paciente con episodios de hipoglicemia recurrentes, con miras a poderlo llevar de pronto a un tratamiento en bomba de insulina. ¿A qué pacientes finalmente está indicado hacer el monitoreo continuo de glucosa? ¿Saben qué es el monitoreo continuo de glucosa? ¿No? El monitoreo continuo de glucosa es como un holter de arritmias cardíacas, pero lo que hace es medir en el tejido subcutáneo, se pone un dispositivo que es un sensor, tiene un tamaño más o menos así, el sensor se deja fijo en la pared abdominal durante 7 días, eso tiene una agujita que queda ubicada en el tejido intersticial y que contiene una enzima que se encarga de degradar la glucosa que mide en el tejido intersticial. Cada vez que hace esta reacción enzimática, hay una reacción electroquímica que genera en el sensor unos datos que van a dar el valor de la glicemia que tiene, de la glucosa intersticial que tiene el paciente. Esta medición se hace cada 5 minutos, de manera que en el día se tienen como 280 mediciones durante 7 días. Durante esos 7 días el paciente va llevando un registro de los alimentos que consume, de los gramos de carbohidrato que contó, si el paciente sabe hacer conteo, la cantidad de insulina que se aplica de acuerdo con la insulina, todo ese registro queda anotado y al final de los 7 días que el paciente retira el dispositivo, esto es pasado a un computador, se descargan los datos y en el registro, digamos, podemos ver cómo ha tenido el comportamiento de la glicemia durante esos 7 días el paciente, ¿sí? Entonces es muy útil porque primero, como les decía, nos permite ver si el paciente realmente tiene variabilidad o no, ¿sí? Eso se hace con un cálculo que sale por defecto ahí en el monitoreo, que es la desviación estándar del control glicémico. Entonces eso lo podemos evaluar para confirmar si el paciente verdaderamente tiene variabilidad glicémica. Podemos identificar los periodos de hipoglicemia asintomáticas, porque las sintomáticas el paciente las nota, pero son muy comunes las hipoglicemias asintomáticas que usualmente ocurren en la madrugada, ¿sí? Que sería muy útil, por ejemplo, para diferenciar el fenómeno del alba y el fenómeno o el efecto Somogyi, ¿cierto? El monitoreo continuo permite poder identificar con claridad eso. También permite identificar los momentos del día en los que el paciente tiene mal control glicémico, desayuno, almuerzo, cena, y de acuerdo con esos valores, primero hacer ajustes de la terapia que viene usando el paciente basal bolo con múltiples dosis o decidir si el paciente definitivamente se va a beneficiar de ser llevado a un tratamiento con bomba de insulina. ¿A quién se indica pedir este tipo de examen? Este examen está incluido en el MIPRES, se puede pedir así tal cual como está allí, monitoreo continuo de glucosa. Está indicado para los pacientes que tienen hipoglicemias frecuentes, que les dije que eran más de ¿cuántos episodios en una semana? Más de 3 episodios en una semana. Pacientes que han tenido cualquier episodio de hipoglicemia severa, ¿vale? Al menos un episodio de hipoglicemia severa. O aquellos en los que yo sospeche que tengan gran variabilidad. También en las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1, pues no era el propósito de la guía, pero esa es otra indicación de hacer el monitoreo continuo de glucosa. Y pues en esos pacientes se pide y de acuerdo con los resultados, como les dije, uno decide si el paciente puede ser candidato para bomba o no, o qué modificaciones de la terapia con insulina que viene utilizando con las inyecciones múltiples uno puede modificar. Y en resumen, entonces, el paciente que se hace diagnóstico de diabetes tipo 1, tratar de llevar siempre al paciente a una valoración por un grupo médico que esté entrenado en el tratamiento de estos pacientes, empezar siempre un tratamiento con esquema basal y bolos de insulina, o sea, 3 dosis de insulina, desayuno, almuerzo y cena, y una dosis de insulina basal, siempre. A menos que sea un paciente que esté empezando la diabetes mellitus tipo 1, que está en el episodio de la luna de miel. Si alguien recuerda qué es el episodio de la luna de miel, es cuando el paciente debuta con la hiperglicemia y luego pasa a un periodo de normalización, ¿no es cierto? Que uno piensa que se desapareció la diabetes y puede durar en este lapso hasta 6 meses
pero luego vuelve a empezar lentamente la hiperglicemia hasta que ya es permanente. Entonces, de pronto en los pacientes que están en el periodo de luna de miel, que vuelven a normalizar los valores de glicemia, pues claro, no le vamos a poner Basal-Bolo porque va a ser hipoglicemias. Pero de resto, todos los pacientes ya con un diagnóstico establecido no pueden estar con otros medicamentos, ninguno de las otras terapias orales, ninguna otra de las terapias inyectadas. Se han hecho varios estudios y ninguna de las otras terapias está aún aprobada para poderse utilizar en los pacientes con diabetes tipo 1. Siempre Basal-Bolo con 3 bolos de insulina, ¿vale? Como les decía, enseñar al paciente cómo aplicar la insulina. Miren, esto es súper importante. Muchas veces ve uno pacientes que están mal controlados y son pacientes que tienen grandes áreas de lipoatrofia o de lipohipertrofia abdominal. Nunca se rotan el sitio en donde se aplica la insulina. Llevan, no sé, muchos años con la diabetes y tienen un turupe, pues, lipohipertrofia, ahí en la zona en donde se aplica la insulina, y esa es la razón de que tengan variabilidad glicémica. Si un día se aplica la insulina en el turupe, pues no se le va a absorber la insulina adecuadamente, entonces uno empieza a subirle insulina, y el otro día que se la pone en otro punto, pues ese día sí se le absorbió y le hizo hipoglicemia. Entonces es súper importante en cada consulta mirar en dónde se aplica la insulina, recordar los sitios de aplicación de la insulina, enseñarle al paciente desde el principio que las puede rotar en los brazos, en las piernas, en la pared abdominal. Siempre preferir la aplicación de la insulina basal, que usualmente es una dosis más alta, en la pared abdominal porque pues requiere mayor volumen y necesitamos mayor tejido graso para que se absorba, y preferir los bolos en los brazos o en las piernas, ¿vale? Siempre en el tejido graso. Enseñarle muy bien al paciente esto, cómo tomarse las glucometrías. No que se tome siempre las glucometrías todos los días a las 6 de la mañana y nunca se hizo una glucometría en otro momento del día. Enseñarle muy bien en qué momentos del día, enseñarle al paciente desde el principio cuáles son las metas de control glicémico a las que tiene que llegar. En ayunas, recuerden que menos de 130, entre 70 y 130, y 2 horas después de comer, menos de 180. Enseñarle esto al paciente, enseñarle las metas de la hemoglobina glicosilada, explicarle eso qué significa, porque de esta manera el paciente va a poder hacerse una idea mejor de la enfermedad. La educación, como les hablaba, acerca de todos los conceptos generales de qué se trata la enfermedad, de por qué necesita usar la insulina, de por qué no puede usar otros tratamientos para tratar su diabetes, cómo utilizar el glucómetro, porque también muchas veces uno ve que los pacientes no saben usar el glucómetro, cómo reconocer la hipoglicemia. Esto es fundamental. Un paciente que nunca en su vida se ha puesto insulina, se pone insulina y hace una hipoglicemia. No sé si alguien alguna vez ha experimentado síntomas parecidos cuando uno le da una lipotimia porque no ha comido, pues es muy horrible tener una hipoglicemia. Y un paciente que está empezando a tratarse con insulina y hace una hipoglicemia, no va a querer volverse a poner insulina. De hecho, una de las indicaciones de usar la bomba de insulina es el miedo a tener hipoglicemias, porque la bomba de insulina frena la infusión de insulina cuando va a haber una hipoglicemia. Entonces, muy importante enseñarle al paciente los síntomas de la hipoglicemia, cómo reconocerla y cómo tratarla. Recuerden que no hay que sobrecorregir las hipoglicemias. Los pacientes que tienen una hipoglicemia requieren solo 15 gramos de carbohidrato para salir de la hipoglicemia. Una medida fácil de saber los 15 gramos de carbohidrato: una cucharada de azúcar tiene 5 gramos de carbohidrato. De manera que un pocillo de agua, 3 cucharadas de azúcar, eso es todo lo que el paciente necesita para corregir la hipoglicemia. O si está en la calle, una gaseosa tiene ¿cuántos gramos de carbohidrato? 30. Exactamente, media gaseosa. Y así todos los alimentos que vienen empaquetados hoy en día tienen la obligación de reportar la etiqueta nutricional, y en la etiqueta nutricional aparecen un ítem que se llaman gramos de carbohidratos totales. Entonces ahí yo puedo guiarme qué tantos gramos de carbohidrato tiene lo que vaya a tomarme yo para pasar la hipoglicemia. Recuerden que para pasar la hipoglicemia se requiere un carbohidrato simple para que se absorba rápido y salga de la hipoglicemia rápido. Los carbohidratos simples, todas las bebidas, o sea líquidos, jugos, gaseosas, jugo HIIT, el té muy sano, Mr. T, todo eso, 15 gramos, ¿vale?
y a los 15 minutos, se llama la regla del 15, a los 15 minutos que el paciente vuelva a chequear la glucometría para ver si ya la hipoglicemia pasó. Recuerden que una hipoglicemia se define como un valor de glucometría menor a 70 en los diabéticos. 55 en los pacientes que no son diabéticos. Entonces, menor de 70 es una hipoglicemia en un paciente diabético, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga menos de 70, se hace la glucometría, salió menos de 70, se toma lo que sea que se vaya a tomar para pasar la hipoglicemia, a los 15 minutos vuelve a ver. Si no ha subido de 70, otros 15 gramos de carbohidrato. Si ya subió de 70, ahora sí se puede comer algo para mantener el efecto de haber pasado la hipoglicemia, porque así como el carbohidrato simple se absorbe rápido, también se va rápido. Entonces ahí sí que se come una fruta, una galleta, otra cosa, ¿vale? Pero no sobrecorregir las hipoglicemias, porque si uno manda al paciente que tiene hipoglicemia y vaya y coma pues algo grandísimo, entonces luego va a estar alto y el paciente va a ponerse mucha insulina y luego va a hacer hipoglicemia. Eso es un error muy grande y es una causa muy común de variabilidad glicémica. Corregir inadecuadamente las hipoglicemias, ¿vale? Muy importante enseñarle eso al paciente. Y siempre el paciente tiene que estar en acompañamiento con la nutricionista o con el grupo que le enseñe el conteo de carbohidratos. Como les dije, idealmente debe haber un grupo, si no lo hay, pues uno trata de hacerles en la consulta lo que más se puede, o de enviarlos a una nutricionista que sepa hacer conteo de carbohidratos, porque no todas saben hacer el entrenamiento en el conteo de carbohidratos. Listo. Con respecto al seguimiento, pues como en todos los pacientes con diabetes, hacer el control de hemoglobina glicosilada periódicamente, usualmente cada 3 meses, hacer las glucometrías como ya les expliqué. Con respecto a la interpretación de las glucometrías, pues recuerden que la glucometría de las mañanas, la de ayuno, sirve para modificar la dosis de la insulina basal, ¿vale? Y que la insulina de las comidas, las glucometrías de las comidas sirven para modificar la dosis del bolo de insulina que yo voy a administrar, ¿sí? También otro fenómeno que es muy importante es detectar que el paciente tiene el fenómeno del ALBA y el efecto Somogyi. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces el fenómeno del ALBA es el proceso normal que todos tenemos cuando vamos a despertar, que empieza a ocurrir hacia las 3 o 4 de la mañana, que las hormonas contrarreguladoras de la glicemia, ¿recuerdan cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Cortisol, hormona de crecimiento, las catecolaminas, el glucagón. Estas hormonas empiezan a aumentar normalmente, más o menos desde esa hora, para preparar el cuerpo para empezar las actividades del día siguiente. Más o menos hacia las 4 de la mañana empiezan a elevarse, de manera que uno siempre amanece un poquito alto, hiperglicemia, ¿sí? Esa hiperglicemia es inducida por ese fenómeno natural que ocurre, que es el fenómeno del ALBA. Otro fenómeno es el efecto Somogyi, que es que el paciente en la madrugada presenta una hipoglicemia y después de la hipoglicemia, claro, se activan las hormonas contrarreguladoras, pero no es por el efecto normal de la madrugada, sino es por la hipoglicemia que tuvo el paciente. Y entonces en la mañana también tiene hiperglicemia. Es el paciente que amanece todas las mañanas, que no se logra controlar, que uno le sube la basal y sigue alto en la mañana, y uno le sube más el basal. Entonces, muy importante diferenciar. Cuando es el efecto Somogyi, lo que tengo que hacer es bajarle a la dosis de basal, porque está haciendo mi hipoglicemia al despertar, porque le sobra insulina basal. Y en los pacientes que tienen el fenómeno del ALBA, pues es al contrario, les falta insulina basal. Ahí sí debo subir la insulina basal, ¿sí? Entonces es muy importante, para eso se toma la glucometría de las 3 de la mañana o de cuando el paciente se va a acostar, para identificar si está haciendo hipoglicemias en la madrugada. Probablemente es un efecto Somogyi si amanece hiperglicémico en el día, y eso también nos va a ayudar mucho a saber qué tipo de cambio en la insulina basal es el que tenemos que hacer. ¿Listo? Y eso es todo.